Arruiné mi propuesta de matrimonio al usar por error el anillo de mi ex esposa y ella se dio cuenta. Hoy cometí el error más grande de mi vida y estoy escribiendo esto desde la soledad de una habitación de hotel mientras mi prometida, o tal vez debería decir mi ex prometida, no responde a ninguna de mis llamadas ni mensajes. Para entender la magnitud de mi equivocación necesito darles un poco de contexto sobre mi pasado y sobre cómo una serie de decisiones descuidadas me llevaron a este desastre absoluto. Hace unos 5 años estuve casado brevemente con mi novia de la universidad, a quien llamaremos Emily para efectos de esta historia. Cuando le propuse matrimonio a Emily utilicé un anillo de reliquia familiar que había pertenecido a mi bisabuela, una pieza única de estilo victoriano con un zafiro central y pequeños diamantes alrededor que es inconfundible para cualquiera que lo haya visto. Lamentablemente ese matrimonio no funcionó y nos divorciamos en términos relativamente amigables, por lo que Emily tuvo la decencia de devolverme el anillo de la abuela diciendo que esa joya debía permanecer en mi familia. Guardé ese anillo en una pequeña caja de terciopelo negro en el fondo del cajón de mi mesa de noche y honestamente traté de olvidar que existía porque me traía recuerdos dolorosos de un fracaso sentimental. Pasó el tiempo y hace 3 años conocí a Lucía, quien es sin duda la mujer más maravillosa, inteligente y comprensiva que he tenido la suerte de conocer. Nuestra relación ha sido perfecta y hemos hablado abiertamente sobre nuestro futuro juntos, incluyendo el tema del matrimonio y las expectativas que ambos teníamos. Durante una de esas conversaciones profundas que tuvimos al principio de la relación, le conté sobre mi matrimonio anterior y sobre el anillo de la abuela, siendo totalmente honesto con ella. Lucía fue muy clara conmigo en ese momento y me dijo que, aunque respetaba la historia de mi familia, ella no se sentiría cómoda usando un anillo que hubiera estado en el dedo de otra mujer con la que yo había compartido mi vida. Me dijo explícitamente que si algún día decidíamos casarnos ella preferiría un anillo nuevo, algo que fuera solo nuestro y que no cargara con la energía o la historia de mi pasado, y yo estuve totalmente de acuerdo con su petición porque quería que ella se sintiera única y especial. Hace unos meses decidí que era el momento de dar el siguiente paso, así que fui a una joyería y pasé semanas diseñando un anillo personalizado que fuera exactamente lo que Lucía quería. Compré un diamante hermoso con un corte moderno y una banda de oro blanco que no se parecía en nada a la reliquia familiar antigua. El joyero me entregó el anillo nuevo en una caja de terciopelo negro estándar, muy similar a la caja donde guardaba el anillo de mi bisabuela. Aquí es donde comienza mi estupidez y mi falta de organización. Llegué a casa con el anillo nuevo y, con la intención de esconderlo bien para que Lucía no lo encontrara por accidente, lo metí rápidamente en el mismo cajón de la mesa de noche donde había estado guardando el anillo antiguo durante años. En mi mente tenía perfectamente claro que la caja de la izquierda era la del pasado y la caja de la derecha era la del futuro, pero subestimé lo traicionera que puede ser la memoria cuando uno está bajo presión. El plan para la propuesta era perfecto ya que habíamos organizado un viaje de fin de semana a una cabaña en las montañas para celebrar nuestro 3er aniversario. Mi intención era proponerle matrimonio durante una caminata al atardecer en un mirador escénico que habíamos visto en fotos. Estaba extremadamente nervioso mientras empacaba nuestras maletas esa mañana, asegurándome de tener todo listo, desde la ropa adecuada hasta la botella de champaña que quería abrir después de que ella dijera que sí. En el último minuto, justo antes de salir por la puerta mientras Lucía me gritaba desde el auto que se nos hacía tarde para evitar el tráfico, corrí a la habitación para agarrar el anillo. Abrí el cajón con prisa, vi las 2 cajas negras idénticas y, sin detenerme a verificar el contenido porque estaba seguro de recordar cuál era cuál, tomé una de ellas y la metí en el bolsillo de mi chaqueta. Hace unos meses decidí que era el momento de dar el siguiente paso, así que fui a una joyería y pasé semanas diseñando un anillo personalizado que fuera exactamente lo que Lucía quería. Compré un diamante hermoso con un corte moderno y una banda de oro blanco que no se parecía en nada a la reliquia familiar antigua. El joyero me entregó el anillo nuevo en una caja de terciopelo negro estándar, muy similar a la caja donde guardaba el anillo de mi bisabuela. Aquí es donde comienza mi estupidez y mi falta de organización. Llegué a casa con el anillo nuevo y, con la intención de esconderlo bien para que Lucía no lo encontrara por accidente, lo metí rápidamente en el mismo cajón de la mesa de noche donde había estado guardando el anillo antiguo durante años. En mi mente tenía perfectamente claro que la caja de la izquierda era la del pasado y la caja de la derecha era la del futuro, pero subestimé lo traicionera que puede ser la memoria cuando uno está bajo presión. El plan para la propuesta era perfecto ya que habíamos organizado un viaje de fin de semana a una cabaña en las montañas para celebrar nuestro 3er aniversario. Mi intención era proponerle matrimonio durante una caminata al atardecer en un mirador escénico que habíamos visto en fotos. Estaba extremadamente nervioso mientras empacaba nuestras maletas esa mañana, asegurándome de tener todo listo, desde la ropa adecuada hasta la botella de champaña que quería abrir después de que ella dijera que sí. En el último minuto, justo antes de salir por la puerta mientras Lucía me gritaba desde el auto que se nos hacía tarde para evitar el tráfico, corrí a la habitación para agarrar el anillo.
Abrí el cajón con prisa, vi las dos cajas negras idénticas y, sin detenerme a verificar el contenido porque estaba seguro de recordar cuál era cuál, tomé una de ellas y la metí en el bolsillo de mi chaqueta. Fue entonces cuando el mundo se me vino encima al darme cuenta de lo que había hecho. Allí, brillando con la luz del atardecer, no estaba el moderno anillo de diamante solitario que yo había comprado, sino el inconfundible zafiro victoriano de mi bisabuela, el mismo anillo que había estado en el dedo de mi ex esposa Amode. Sentí una náusea instantánea en el estómago y traté de cerrar la caja rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. Lucía dio un paso atrás, alejándose de mí como si yo tuviera una enfermedad contagiosa, y con la voz temblorosa me hizo una pregunta que nunca olvidaré: ¿por qué me estás dando el anillo de Amode? Traté de explicarme, empecé a balbucear sobre las cajas idénticas, sobre el cajón, sobre las prisas y sobre cómo había cometido un error terrible al tomar la caja equivocada. Le juré que tenía un anillo nuevo en casa, que este no era el anillo para ella, que todo había sido una equivocación logística estúpida. Sin embargo, lo que ella hizo a continuación me dejó paralizado. Sacó su teléfono celular y con dedos temblorosos comenzó a buscar algo frenéticamente mientras yo seguía arrodillado en la tierra como un tonto. Me mostró la pantalla de su teléfono donde había una foto de Instagram de hace 7 años, una foto que yo ni siquiera recordaba que existía en el perfil de mi ex esposa, donde se veía claramente su mano sosteniendo una copa de vino y luciendo el anillo de zafiro. La situación escaló rápidamente cuando ella se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a la cabaña, dejándome allí en el mirador con el anillo antiguo en la mano. La seguí, intentando razonar con ella, pero se encerró en el baño de la cabaña y se negó a salir durante horas. Pasé la noche sentado en el suelo al otro lado de la puerta, explicándole una y otra vez lo del anillo nuevo, incluso llamé a mi madre para que le confirmara que yo le había mostrado el diseño del anillo nuevo semanas atrás, pero Lucía no quiso hablar con nadie. Esta mañana, muy temprano, escuché que abría la puerta y salía con su maleta lista. Me dijo que necesitaba tiempo para pensar si realmente quería casarse con un hombre tan descuidado o que tal vez subconscientemente todavía estaba atado a su matrimonio anterior. Se subió a su auto y se fue, dejándome en la cabaña con 2 anillos, uno en mi bolsillo y otro, el correcto, todavía guardado en el cajón de mi mesa de noche en nuestra casa vacía. Ahora estoy regresando a la ciudad con el corazón roto y una ansiedad que me está comiendo vivo. Lo primero que haré al llegar a casa será tomar una foto del anillo nuevo junto al anillo antiguo para enviársela como prueba de que no estoy mintiendo, pero tengo miedo de que el daño emocional ya sea irreparable. Ella no solo está herida por el anillo, sino porque siente que arruiné un momento que debía ser perfecto con una negligencia imperdonable. No sé si ella podrá ver esto como un simple error humano o si este incidente se convertirá en el símbolo de algo más profundo que está mal en nuestra relación. Me siento como la persona más idiota del planeta por no haber verificado el interior de la caja antes de salir de casa, un error de 2 segundos que me puede costar el amor de mi vida. ¿Qué consejo me pueden dar para aclarar la situación y que me crea? La amo y sé que con una charla sincera y con las evidencias que tengo, verá que fue una confusión tonta y nos reiremos de esto en un futuro. Actualización 1. Gracias a todos por sus comentarios, varios me dijeron que revisar el anillo no me tomaría más de 2 segundos, y están en lo correcto, no saben cuántas veces he pensado en ese escenario, donde verifico el anillo y todo sale correctamente, pero el hubiera no existe. A todos los que hablan de que mi novia tiene razón al decir lo del matrimonio pasado, es una gran mentira. Emily y yo no estamos en contacto, terminamos bien, pero no significa que somos amigos o algo parecido. Especial agradecimiento a aquellos que me sugirieron buscar los recibos, las capturas de conversaciones con la gente que hablaba sobre el anillo nuevo, etc. El viaje de regreso desde la cabaña hasta nuestra casa fue, sin lugar a dudas, las 3 horas más largas y agonizantes de toda mi existencia, pues cada kilómetro que avanzaba sentía que la distancia emocional entre Lucía y yo se hacía más grande que la distancia física. Conducía en piloto automático mientras mi mente repasaba una y otra vez la imagen de su rostro transformándose de la felicidad absoluta a la decepción total, y lo único que me mantenía cuerdo era la certeza de que en el cajón de mi mesa de noche estaba la prueba que me exoneraría de este terrible malentendido. Tan pronto como estacioné el vehículo en la entrada y vi que las luces de la casa estaban apagadas, supe que ella no había regresado a nuestro hogar, probablemente se había ido a casa de sus padres o con su hermana, lo cual complicaba las cosas porque ahora tendría a terceros opinando sobre nuestra situación. Entré corriendo a la casa, subí las escaleras de 2 en 2 y me abalancé sobre la mesa de noche con mucha desesperación, abriendo el cajón con tanta fuerza que casi lo saco de los rieles. Allí estaba, justo donde mi memoria defectuosa no recordaba correctamente, la segunda caja de terciopelo negro. Con las manos temblorosas saqué la caja y la abrí bajo la luz de la lámpara, y sentí una mezcla de alivio inmenso y furia contra mí mismo al ver brillar el diamante que habían diseñado específicamente para ella. Era el anillo perfecto, el que simbolizaba nuestro futuro y no mi pasado, y había estado aquí todo el tiempo mientras que yo destruía mi relación en una montaña.
Inmediatamente saqué mi teléfono celular y comencé a preparar lo que yo consideraba la defensa legal perfecta para mi caso, colocando ambas cajas una al lado de la otra sobre la cama para que se apreciara que eran externamente idénticas. Grabé un video largo y detallado donde abría primero la caja con el anillo de la abuela y luego la caja con el anillo nuevo, explicando con voz quebrada cómo la confusión había sido puramente visual y producto de los nervios del momento. Además de los anillos, busqué frenéticamente en mi escritorio hasta encontrar el recibo de la joyería, un documento vital que tenía la fecha de compra impresa claramente, demostrando que había adquirido y pagado el anillo nuevo hace más de 3 semanas, mucho antes de nuestro viaje a la cabaña. Envié todo este material a Lucía a través de todas las plataformas de mensajería posibles, adjuntando fotos de alta resolución del recibo y del certificado de autenticidad del diamante, rogándole que por favor mirara las fechas y entendiera que yo nunca tuve la intención de proponerle matrimonio con la reliquia familiar. Me senté en el borde de la cama a esperar una respuesta, mirando obsesivamente la pantalla de mi teléfono cada vez que se iluminaba, pero los minutos se convirtieron en horas y el silencio de su parte seguía siendo absoluto. Pude ver que los mensajes habían sido entregados y leídos, esas 2 pequeñas marcas azules que confirmaban que ella había visto las pruebas, pero no había ni una sola palabra de vuelta, ni un emoji, ni siquiera un insulto, solo un vacío aterrador. La situación dio un giro inesperado y desalentador alrededor de las 8 de la noche cuando finalmente recibí una llamada, pero no era de Lucía, sino de su hermana mayor, quien siempre ha sido muy protectora con ella. Contesté el teléfono con la esperanza de que fuera una mediadora razonable, pero apenas dije hola, recibí una avalancha de recriminaciones y juicios que me dejaron atónito. Resulta que Lucía le había mostrado las fotos y el video a su familia, pero lejos de creer en mi versión de los hechos, habían construido una narrativa completamente diferente y mucho más dañina para mi reputación. Su hermana me acusó de haber salido corriendo a comprar un anillo nuevo esa misma tarde, justo después de regresar de la cabaña, en un intento desesperado por tapar mi error y manipular a Lucía para que volviera conmigo. Traté de interrumpirla para explicarle lo del recibo y la fecha impresa, pero ella estaba convencida de que yo era capaz de falsificar un documento o de haber llegado a un acuerdo turbio con algún joyero amigo para que me pusiera una fecha anterior. Me dijo que Lucía estaba devastada no solo por el anillo, sino porque mi supuesta mentira elaborada demostraba que yo era un sociópata calculador que no podía admitir que simplemente no había querido gastar dinero en ella. Según la lógica de su familia, era imposible que alguien fuera tan estúpido como para confundir 2 cajas tan importantes, por lo que la única explicación lógica para ellos era que yo siempre planeé usar el anillo viejo y, al ver su reacción negativa, inventé la historia del segundo anillo para salvarme. Ahora me encuentro en una posición imposible donde la verdad suena como una fabricación conveniente y mis pruebas físicas son desestimadas como falsificaciones hechas por un hombre culpable. Lucía ha decidido bloquearme temporalmente para tener paz mental, y su hermana me ha advertido que si intento ir a su casa a buscarla llamarán a la policía por acoso. Estoy aquí, sentado en mi sala, preguntándome cómo puedo probar la realidad cuando la otra persona ha decidido creer en su propia versión dolorosa de los hechos. Mañana por la mañana tengo planeado ir a la joyería tan pronto como abran para pedirles una copia de las grabaciones de seguridad del día que recogí el anillo, hace 3 semanas, esperando que eso sea suficiente evidencia para demostrar que no soy un mentiroso, solo un idiota enamorado y desorganizado. Actualización final. Después de pasar una noche de insomnio tortuoso en mi sala de estar, sintiéndome como un criminal que espera su sentencia, después de publicar aquí la actualización, recibí muchos comentarios de ustedes. Muchas personas sensatas y directas me dijeron que pese al malentendido que ocasioné yo, estaba muy desbordada la historia que crearon antes que creerme. Varios comentaron que no era buena señal que mi novia me creyera capaz de inventar todo en cuestión de minutos antes que pensar que fui un idiota. Me fui a dormir con eso en mente. Al día siguiente me quedé de ver con unos amigos y les pedí que nos reuniéramos en una cafetería tranquila para mostrarles toda la evidencia y contarles la historia completa. Llegué al lugar con las ojeras marcadas y con las 2 cajas de anillos en la mochila, además de los recibos y las capturas de pantalla de la conversación con la hermana de Lucía, esperando que ellos me dijeran cómo podía recuperar al amor de mi vida. Les conté la historia con todo lujo de detalles, sin omitir mi error estúpido de no revisar las cajas, pero también les mostré los mensajes acusatorios de la familia de Lucía donde aseguraban que yo había falsificado documentos oficiales durante la noche. Para mi sorpresa, mis amigos no se centraron en mi error logístico con los anillos, sino que se quedaron mirando los mensajes de texto con una expresión de incredulidad absoluta y uno de ellos me dijo algo que cambió mi perspectiva por completo. Me preguntaron cómo era posible que yo quisiera casarme con una mujer que, ante la primera dificultad y a pesar de tener pruebas físicas como un recibo bancario fechado, decidiera creer en una teoría de conspiración inventada por su hermana en lugar de confiar en la palabra del hombre con el que ha compartido los últimos 3 años de su vida. Mis amigos señalaron acertadamente que la reacción de su familia no era simplemente de protección, sino que mostraba un nivel de paranoia y toxicidad que no es normal,
Pues acusar a alguien de falsificar transacciones bancarias y de conspirar con joyeros es un salto lógico que solo hace alguien que ya te desprecia de antemano. Me hicieron ver que si Lucía era tan fácilmente manipulable por su hermana y sus padres ahora, el matrimonio sería un infierno constante donde yo siempre sería el villano y ellos siempre tendrían la razón, sin importar cuántas pruebas yo presentara. Fue como si me quitaran una venda de los ojos, porque de repente me di cuenta de que no estaba luchando por amor, estaba luchando por ser validado por personas que habían decidido no creerme nunca, y sentí un peso enorme desaparecer de mis hombros al comprender que yo no tenía que soportar eso. Con esta nueva resolución y el apoyo de mis amigos, fui a la joyería tal como tenía planeado, pero ya no con la intención de salvar mi relación, sino con el único propósito de limpiar mi nombre y mi honor personal. El gerente de la tienda fue extremadamente amable y, al explicarle la situación ridícula en la que me encontraba, accedió a buscar las grabaciones de seguridad de hace 3 semanas. En el video se me veía claramente entrando a la tienda, pagando el anillo, firmando el recibo y saliendo con la caja de terciopelo negro, con la fecha y la hora impresas digitalmente en la esquina de la pantalla de una forma irrefutable. Le pedí que me enviara ese archivo de video a mi correo electrónico y salí de la tienda sintiéndome libre por primera vez en las últimas 24 horas. Regresé a mi auto y redacté un mensaje final para Lucía, no una súplica de perdón, sino una declaración de hechos y una despedida definitiva. Le adjunté el video de seguridad de la joyería donde se probaba sin lugar a dudas que el anillo nuevo existía desde hace semanas y le escribí que, aunque yo aceptaba mi responsabilidad por haber confundido las cajas en el apuro del viaje, no podía aceptar vivir con alguien que pensaba tan poco de mí como para creer que yo era un estafador capaz de falsificar documentos. Le dije que su falta de confianza y la facilidad con la que dejó que su familia envenenara nuestra relación eran pruebas suficientes de que no estábamos hechos para casarnos, y que por lo tanto, retiraba mi propuesta de matrimonio de forma permanente. Envié el mensaje y me preparé para bloquear su número, pero la respuesta fue casi inmediata y el cambio de tono fue tan drástico que me dio vértigo. Apenas unos minutos después de que el video se marcara como visto, mi teléfono comenzó a sonar incesantemente con llamadas de Lucía y, cuando no contesté, comenzaron a llegar docenas de mensajes de texto llenos de arrepentimiento. De repente, ya no estaba confundida ni enojada, ahora me decía que había visto el video, que se sentía terrible, que su hermana la había presionado mucho y le había metido ideas absurdas en la cabeza porque nunca le había caído bien mi familia. Me rogó que habláramos, me dijo que me amaba y que ahora entendía que todo había sido un error honesto y que estaba dispuesta a perdonarme por la confusión de las cajas y regresar a casa esa misma tarde. Es irónico cómo funciona la mente humana, porque leer sus mensajes suplicando volver, solo sirvió para confirmar que mis amigos tenían toda la razón y que estaba tomando la decisión correcta. Le respondí con un último mensaje de texto diciéndole que el hecho de que ella necesitara una grabación de seguridad para creerme era la razón exacta por la que no podíamos estar juntos. Le dije que no quería estar con alguien que solo confía en mí cuando la evidencia es innegable, sino con alguien que me dé el beneficio de la duda porque conoce mi carácter y mi corazón. Le informé que empacaría sus cosas en cajas para que pudiera pasarlas a buscar durante la semana mientras yo no estuviera en casa, evitando así cualquier escena dramática adicional. Ahora estoy en proceso de devolver el anillo de compromiso nuevo a la joyería, aunque perderé un porcentaje del dinero por la devolución, considero que es un precio barato a pagar por haberme librado de un futuro matrimonio lleno de desconfianza y manipulación familiar. Ahora guardo el anillo de mi bisabuela en una caja fuerte, esperando a ser heredado a algún futuro hijo mío. Lucía sigue intentando contactarme a través de amigos en común y redes sociales, diciendo que soy cruel por no darle una segunda oportunidad, que si la amara, entendería el por qué le creyó a su familia. Yo solo bloqueo cada nuevo perfil que hace para acosarme. Ahora siento que esquivé una bala, como varios me pusieron en mi actualización anterior, ya que si las cosas se pusieron así de feas por un error fortuito, no quiero pensar lo horrible que sería el resto de mi matrimonio. Gracias a todos por sus comentarios, esta será mi última actualización.